Pues hermanos, bienvenidos. El día de ayer tuvimos un tiempo muy interesante, muy enriquecedor. Y siempre pienso que no nos debemos de perder las sesiones porque van como encadenadas una de la otra. De hecho, ayer se hicieron algunas preguntas que fueron quizá contestadas en plenitud o medio contestadas, pero algunas preguntas contestadas o hechas tenían que ver con temas que se dan hoy y mañana y así. Entonces, trataremos le invito, ¿no?, a que pregunte específicamente del tema, para que podamos orientarnos en el asunto, ¿no? Si tienen preguntas, si no tienen preguntas, entonces no tienen que preguntar a fuerza. Ayer fue muy interesante, tomamos casi más tiempo en la sesión de preguntas y respuestas que en el tema en sí mismo, lo cual es bastante significativo. Y también a partir de algunas preguntas elaboradas, nos vamos dando cuenta un poco de la necesidad de afirmar algunos asuntos doctrinales y de fe y conducta que son necesarios en nuestra iglesia y en nuestra fe. Vamos a tener que avanzar muy rápido porque vamos contra reloj. El tema de qué hacer con el cónyuge o hablar acerca del cónyuge incrédulo, no quisiéramos que el tema resultara ofensivo, ¿no? Así cónyuge incrédulo, no podemos llegar a casa y decirle a la esposa o al esposo, eres un cónyuge incrédulo, ofenderíamos un poco a esta persona. Tenemos que ser como cuidadosos. Le hemos puesto este título porque son dos palabras que podemos entender con facilidad. Luego combinadas tienen su complicación, pero entendemos lo que es un cónyuge, que cónyuge justamente es cargar el yugo juntos. Por eso es cónyuge, ¿no?, de yugo, y llevar el yugo, la carga, juntos. Entonces la palabra cónyuge es conocida por nosotros. Y luego ya el incrédulo, bueno, pues sabemos también que es una persona que no crea, sino que no cree en lo que nosotros creemos. Es decir, no tiene la fe cristiana. Puede ser que tenga fe en quién sabe qué o en quién sabe qué Dios, pero no es justamente la fe que nosotros creemos. Si lo ponemos desde la perspectiva del que llamamos incrédulo, la otra parte sería la incrédula, ¿no? O sea, si usted tiene un marido o una esposa que dice es incrédulo, él o ella podría decir lo mismo de usted. Es incrédulo porque no cree lo que yo creo, ¿no? Es decir, estamos en igualdad de condiciones. Aquí el tema entonces no es una lucha de voluntades, no es un asunto de a ver quién gana, sino que tiene que prevalecer la verdad bíblica sobre todo este asunto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de cónyuge estamos hablando de matrimonio y tenemos que establecer que el matrimonio es una ordenanza de parte de Dios tanto para creyentes como para no creyentes. Antes del pecado, antes de Génesis 3, justamente antes, un pasito antes, el Señor había establecido el matrimonio como norma para toda la humanidad, creyente o no creyente. Era una norma establecida por Dios para todos los hombres, sean de donde sean. Luego en el capítulo 3 entra el pecado y a partir de ahí hay una lucha tremenda acerca de la reconciliación con Dios, que hubo pecado, y luego ahí hay empieza a haber problemas en el matrimonio, ¿no? Adán culpa a Eva de que estén en esta condición de pecado, Eva culpa a Adán, y luego hay un pleito eterno que hasta el día de hoy no se termina de corregir. Pero el matrimonio ha sido establecido por Dios para todo el mundo, no solamente para el creyente, pero para todo el mundo, No es el momento para hablar de esto, pero el estado perfecto del hombre y la mujer es el matrimonio. Ese es el estado perfecto, ¿no? Si alguien no se casa es porque tiene el don de la continencia, dice la Biblia, ¿no? Pero el estado del matrimonio, el honrado, el honroso, el que Dios ha establecido es el matrimonio, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, y haré ayuda idónea en el caso del hombre al respecto de la mujer. Así es que Él estableció el matrimonio como una norma, casi un mandato, ¿no? Así es que el celibato es para personas que tienen un don particular, y como don particular solamente viene de parte de Dios. De ahí en fuera, hermanos, hay que casarse. El problema, o jóvenes, ¿no? El problema es que luego no dice uno, pues ¿con quién? Ese es el problema. Si yo me caso, está bien, pero no hay, ¿no? No
no hay así como que muchos en la iglesia y luego me dicen que no me case con los incrédulos, usted cierra más el círculo y pastor, pues preséntenos alguna buena muchacha, ¿no? O joven, ¿no? Si quiere que nos casemos con una persona creyente. Pero los problemas se continúan porque se dan los matrimonios que les hemos llamado matrimonios mixtos, ¿no? Los matrimonios mixtos son mixtos porque una de las partes es creyente y la otra no. Cuando digo creyente estoy diciendo cristiana. Insisto, la otra parte también puede decir que ustedes son incrédulos, ¿no? Depende de la perspectiva desde donde se vea el asunto. Estamos hablando pues de creyentes en Jesucristo, los que somos regenerados por la sangre de Jesús, estos. Hay dos tipos entonces de matrimonios mixtos. Uno es cuando los dos se casan y no son creyentes, pero en el camino uno de los dos se convierte. A uno de los dos el Señor llama. A partir de este momento, si la otra parte no viene a Cristo, si no es llamado por el Señor, se convierte en un matrimonio mixto, ¿no? Es decir, dos vinieron sin Cristo y en el camino uno de los dos viene a Cristo, o él o ella. Hay muchos casos en que los dos vienen a Cristo, ¿no? Aun y cuando el Señor no llama por parejas, si no es un asunto personal a salvación, se ha dado que los dos, a veces con poquito tiempo de diferencia, pero hay veces en que este tipo de matrimonio mixto viene una parte, normalmente la mujer, y el hombre tarda años o días o meses, pero normalmente tarda mucho en reflexionar y que el Señor le llame y venir a Cristo. Ese es un tipo de matrimonio mixto. El otro tipo de matrimonio mixto es, digamos, el matrimonio que es el más común y tristemente el que no debería de suceder. ¿Cuál es? Que una parte creyente, joven o señorita, un varón o una mujer cristianos, ¿no?, provoquen el matrimonio mixto. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Pues sí, porque se enamoran de alguien que no es creyente y entonces se enamoran de la persona que no es creyente y vienen y se casan deliberadamente, ¿no?, en una condición mixta. Esa es la otra condición de los matrimonios mixtos. He escuchado a lo largo de mi vida pastoral a muchas jovencitas sobre todo que dicen, les digo, oye, pero no es cristiano, y entonces me dicen, pero lo voy a convertir. Simpatiza, honra a Dios, conoce, constantemente me pregunta, oye, y platícame de tu Dios. Entonces los muchachos son bastante inteligentes, ¿no? Abrazan al cristianismo para abrazar a la cristiana. Pero este es un asunto de matrimonios mixtos, ¿no? Esa es la segunda categoría de los matrimonios mixtos. Aquel joven o señorita creyentes que deliberadamente, ¿no?, provocan el matrimonio mixto. En cualquiera de las dos condiciones, uno se pregunta, ¿qué mandato hay? Porque una de las dos partes no es creyente. Quizá la pregunta que surgiría, si aquí termináramos la plática, es ¿qué hacer? Está bien, quizá ya desobedecí, me casé con alguien que no era creyente y no acaté la disposición de la Biblia de no unirnos en yugo desigual. Ya está, pero ya estoy casado. ¿Qué hago? ¿Me separo? ¿Qué hago? ¿Rompo la relación? ¿Qué hago? La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que mi pareja, hombre o mujer, venga a los pies de Cristo? ¿Qué hacer? Y el otro caso, cuando los dos son no creyentes y una de las partes viene a Cristo, surge otra vez la pregunta, ya me convertí a Cristo, pero mi pareja no quiere, mi cónyuge no quiere, ¿qué hago? ¿Rompo? ¿Termino la relación? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta pregunta, que no es fácil de contestar, es una pregunta que necesitamos escudriñarla a la luz de la palabra. La palabra afortunadamente tiene respuestas para todo. Y no tiene respuestas categóricas que nos agraden. A veces tiene respuestas categóricas que no nos agradan, pero no, hay que acatarlas, pues hay que tomar estas mandatos de la palabra, como la medicina que no nos gusta. Hay medicina que no nos gusta, pero es absolutamente necesaria para nuestra salud. Cuando yo estaba viviendo en la península de Yucatán y estaba yo con una situación de cansancio extremo, me dijeron que tenían que inyectarme algo que se llama Bedoyecta o algo así, y era verdaderamente sufrido el asunto. Es doloroso con ganas y dices, no, pero es que te hace bien. Bueno, pues sufriré. Así que entonces cuando hay un mandato bíblico es posible que sea lastimoso un poco, ¿no?, que duela un poco, que no tenga lógica, pero es un mandato bíblico que hay que acatar y que hay que continuar.
No hay cosa más dolorosa en una congregación cuando una persona creyente, un esposo o una esposa, un hombre o una mujer, tienen en casa una condición de la otra parte no creyente. Desafortunadamente, normalmente, cuando doy una plática de esta naturaleza, siempre hablo ¿a qué creen? ¿A qué parte creen? A la parte creyente. No estarían sentadas aquí las partes incrédulas, ¿no? Qué bueno sería fantástico, ¿no? Ustedes dirían gloria a Dios, ¿no? Pero normalmente hablo con la parte creyente. Bajo este principio vamos a dar algunas recomendaciones bíblicas para que la parte creyente haga algo al respecto, haga algo. Establecemos las bases entonces. Acabamos de leer un texto que escribe el apóstol Pedro a los expatriados, a los que viven en la dispersión. Si leemos el versículo 1 del capítulo 1, nos damos un poco de cuántas personas estamos hablando, de cuántas regiones. Recordamos que estas personas que viven en la dispersión se han mezclado con las personas de las regiones a donde van. No se quedaron a vivir en Jerusalén por la dispersión, gracias a la persecución de Esteban en Jerusalén. Muchos de los creyentes salieron de Jerusalén y se fueron a habitar en Damasco, que era lo más cercano, casi nadie a Samaria, porque estaba como muy peleado el asunto entre judíos y samaritanos, pero se fueron a Damasco y luego se fueron más hacia Asia Menor, Asia Mayor, y luego se fueron a Macedonia, que es la Europa actual, y ocuparon de todas maneras en las regiones donde pasaban lugares. Los judíos empezaron a ubicarse en diferentes lugares, pero no fueron a conquistar tierras donde no había nadie, llegaron a lugares en donde había alguien, y había una adoración especial, y no conocían a Dios, y lejos de mezclarse y de ser influencia para los lugares a donde llegaban, muchas veces eran influidos, ¿no? O influenciados por la cultura donde llegaban, eran verdaderamente influenciados. Resulta que los cristianos que se fueron a Ponto, Galacia, Bitinia y Frigia y todos estos lugares que dice la Biblia, ellos empezaron a ser influenciados por los habitantes de aquella región. En lugar de que ellos influenciaran, fueron influenciados, ¿no? Esto lo notamos cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, ¿no? Queremos que ellos sean influencia para sus compañeros y resulta que han sido influenciados por sus compañeros, ¿no? Es decir, como que es una constante. Bueno, los cristianos que llegaron a estos lugares fueron influenciados por la cultura y un mandato que ya había sido dado de tener cuidado de no casarse con otras personas que no fueran temerosas de Dios, lo empezaron a hacer. Lo empezaron a hacer y empezaron a mezclarse con otras personas. Tanto hombres con mujeres no creyentes, como mujeres con hombres no creyentes. Y empezaron a tener una serie de situaciones difíciles. Por eso Pedro les dice, recuerden su identidad. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? No se olviden de esto, ¿no? Casi les dan unas cachetadas. Piénsenlo, cómo se mezclan. Un linaje escogido no se mezcla, un pueblo adquirido por Dios no se mezcla. Pero ellos empezaron pues a adoptar conductas y mezclarse con este tipo de personas en la región. Empezaron entonces quizás a surgir preguntas, y con Pedro y con Pablo lo vamos a ver un poquito más adelante a los Corintios, respecto de qué hacer. ¿De qué hacer? ¿No? Oye, Pedro, pues yo tengo un esposo que no es creyente, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo gano para Cristo, no? Y quizá el esposo diga, yo tengo una esposa no creyente, ¿no? Me la encontré, es una incircuncisa, pues, de aquí de Bitinia, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? La amo, ¿no? Porque el amor no pone condición, ¿no? Y la amo, verdaderamente la amo. Yo creo que hay amor genuino, ¿no? Quizá no el amor ágape exigido por la Biblia, pero hay un amor sentimental genuino. ¿Qué hago? ¿Cómo me conduzco? ¿Me separo? ¿La dejo? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, les va a decir que tienen que vivir estas personas como siervos de Dios. Desde el versículo 11 empieza en una serie de recomendaciones. En el capítulo 2, verso 11, empieza una serie de recomendaciones hermosas, como lo que dice el 11, ¿no? Les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque estaban así como que, ¿qué hago? Y me estoy atormentando con esto. Incluso hay sentimiento de culpa, ¿no? Es que no debía haberme casado con una persona no creyente, ¿no? Pero lo amo, la amo, ¿no? Había asuntos de esta naturaleza. Pero después de una serie de disertaciones que no tengo tiempo de establecer ahora, le dice a las esposas y a los esposos algunos mandatos importantes.
Aquí nosotros tenemos en la Biblia que hay en este letrero negro que siempre critico, algunos roles. Ahí dice deberes conyugales, pero es una serie de admoniciones, hay una serie de asuntos, ¿no?, que tienen que ver con qué hago a las mujeres y a los hombres. Por eso le dice a las mujeres. Y cuando dice vosotras mujeres, está hablando no a las mujeres todas, pero está hablando a las mujeres casadas, ¿no? A las casadas. Y posiblemente con mayor énfasis a las mujeres casadas con alguien que no es creyente. Seguramente alguien preguntó, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿La dejo? ¿No? ¿Lo dejo? ¿Lo obedezco? ¿Hasta dónde lo obedezco? ¿Qué hago? Les dice Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Hasta ahí la cosa va bien porque el apóstol Pablo a los corintios les dijo lo mismo. Están sujetas, está perfecto, ¿no? Está bien. Pero la otra pregunta es, aunque mi marido no sea creyente, porque es posible que haya una esposa, ¿no?, un poco, diría yo, buscando de qué manera puedo hacer que no obedezca o que no me sujete a mi esposo. Pues sí, está bien, pero eso es para los matrimonios cristianos. Pero yo que tengo un esposo que no es creyente, ¿me debo de sujetar a él? ¿No? ¿Me debo de sujetar al esposo no creyente? Él no te conoce, Dios. Él no tiene tus mandatos. Él no tiene temor de ti. ¿Me tengo que sujetar a él? El apóstol Pedro sigue diciendo, para que también los que no creen en la palabra, es decir, el incrédulo, ¿no?, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Las cosas iban bien, pero se empiezan a descomponer un poco. Porque entonces significa que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo incrédulo. Incrédulo, porque insisto que el mandato del matrimonio fue para todos, sean creyentes o no, y la sujeción tiene que ver con todos los matrimonios, sean creyentes o no. Una hermana, un hermano que me digan mi esposo o mi esposa no es creyente, ¿me tengo que sujetar? La respuesta absoluta es sí, debe sujetarse, sí, pero no es creyente. Pues debe sujetarte, independientemente de la condición en la que haya llegado a ser mixto su matrimonio, o porque los dos no eran creyentes, uno vino a Cristo, o porque lo provocaron. De todas maneras, de todas formas, hay que sujetarse al esposo. ¿Cuál es el propósito de la sujeción? El propósito de la sujeción tiene dos vertientes. Primera vertiente es, me sujeto a mi esposo, aunque no sea creyente, no porque lo merezca, sino porque Dios me lo manda. ¿No? Es interesante. La primera vertiente de la sujeción es, me voy a sujetar a mi esposo que no es creyente, ¿no? No porque lo merezca, sino porque Dios me lo manda, lo ordena. Por eso Pablo a los corintios y también a los efesios les dice, sujétense en el Señor, porque Dios me lo pide. Sujétate a tu esposo. No hay alternativa. No significa obediencia ciega, significa sujeción. ¿Me tengo que sujetar? La respuesta es sí. Y en la primera vertiente de la sujeción es porque Dios te lo pide. Esa es la primera vertiente. La segunda vertiente, que va acercándose a nuestro tema, es porque la sujeción tiene un énfasis, una fuerza testimonial de ver una conducta casta y respetuosa en la esposa, y que esa provocación, esa actitud casta y respetuosa puede influir en el esposo para sensibilizarlo el día que Cristo le llame y no estorbar. Vamos a poner la antítesis de esto. La antítesis de esto es que yo digo, bueno, yo soy la parte creyente. Está hablando aquí de las esposas específicamente. Yo soy la esposa, yo soy la parte creyente, mi esposo no, pues no me voy a sujetar a él. Simplemente no lo voy a hacer. Diga lo que diga, porque no es creyente, ¿no? Y entonces le voy a reclamar a cada rato y le voy a dar de bibliazos todo el día, ¿no? Y como le choca que la música esté a todo volumen, le voy a poner las alabanzas de Jesús Adrián Romero a todo volumen en la casa, y de que se convierte. Y entonces tienen una actitud no casta, no respetuosa, no moderada. Lo único que pueden provocar, ¿no?, es justo lo contrario de lo que quieren lograr. Alejar al marido y que no quiera escuchar nada del evangelio por culpa de su conducta. Entonces la segunda vertiente es importante, una conducta casta y respetuosa. Y incluso Pedro
pone como ejemplo a Sara, ¿no? Pone como ejemplo a Sara, que incluso Sara se dirigía a Abraham y le decía, Señor, ¿no? Eso lo dice de una manera casta y respetuosa. Por eso Pedro les dice que se vistan de manera decorosa, ¿no? Porque es una actitud casta y respetuosa de sumisión. Si no son capaces, hermanas, de sujetarse al esposo que ven, no me digan que se pueden sujetar a Dios que no ven. Es difícil. Es complicado, ¿no? Así que entonces, la manera de poder no ganar al esposo para Cristo, sino de influir al marido, sensibilizarlo para que escuche el Evangelio con claridad, es una sujeción testimonial. Tengo una conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Pero ¿qué hay con el marido? ¿No? ¿Qué hay con él? Si yo tengo mi esposa que no es creyente, dice la Biblia que yo no me tengo que sujetar a mi esposa. Eso es antibíblico. Aunque en la práctica hoy día sí sucede. En la práctica hoy día la esposa ama y el esposo se sujeta. Bíblicamente la esposa tiene que sujetarse y el esposo amar, pero en nuestra cultura a veces la esposa es la que manda, ¿no? Y el esposo se sujeta. Pero está en contra de la Biblia. Pero ¿qué hay con el esposo que tiene que amar? Cuando el esposo tiene que amar y tiene la parte, o su esposa, que no es creyente, la responsabilidad del esposo está resumida en una palabra: vivir con ellas sabiamente. Lo cual está bien complicado, ¿no? Dice el texto en el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir con ellas sabiamente y tratarles como a vaso más frágil, aunque su esposa no sea creyente. Esa es la mujer que el Señor les permitió tener y tienen que tratarla con todo género de cortesía, con sabiduría, con amor, con delicadeza, como a vaso más frágil. Recién hace algunos meses predicaba yo de esto en la iglesia y decía que el vaso más frágil puede ser, porque son muy delicaditas y con un gritito se rompen, pero por otro lado puede ser que el vaso más frágil sea el objeto más valioso que tengo en casa y lo cuido y lo atesoro y lo limpio y lo procuro. Como el jarrón que las abuelas nos regalan que tiene 200 o 300 años, ese jarrón está cuidadito, es un vaso frágil y cuando pasan los nietos corriendo por ahí, la abuela se pone histérica porque me van a tirar el jarrón que es valiosísimo. Bueno, pues así tenemos que vivir con nuestra esposa sabiamente, cuidándola, apapachándola, amándola, teniéndola como a vaso más frágil, sabiamente. Esto también tiene una connotación testimonial, porque si yo trato a mi esposa con amor, con diligencia, con cariño, con sabiduría, ella puede ser sensibilizada para escuchar el Evangelio. Pero la última cosa que quiero decir es un misterio. El apóstol Pablo a los Corintios dijo que si la mujer tiene un marido que es incrédulo, no se separe. Eso dice. Y si el hombre tiene una mujer que no es creyente, que es incrédula, no se separe. Pero algo que llama la atención, y que con esto voy a terminar, es que el texto dice que la mujer o el varón pueden ser santificados por el esposo o la esposa creyente. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7, con esto vamos a terminar. Voy a tomarme 2 minutitos extras de lo que me dieron. Pero es el capítulo 7 de 1 Corintios. Vean el versículo 13. Y ahí voy a tomar los 2 versículos que siguen. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, cualquiera que haya sido la situación, vinieron uno de los dos a Cristo o se casaron deliberadamente así, ¿no? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Sigue, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si un incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios.
Pero lo que nos interesa es el versículo 13 y 14. Habla acerca del esposo o la esposa que tienen una pareja incrédula. Quizá le preguntaron a Pablo, los corintios, ¿qué hago con la pareja incrédula? Ya conocí el Evangelio, vine a Cristo, ¿qué hago? ¿La rechazo? ¿La quito de mi vida? ¿Lo quito de mi vida? ¿Me voy de la casa? ¿Cambio de marido? ¿Cambio de esposa? ¿Qué hago? El apóstol dice, no lo abandone. Si hay consentimiento, no lo abandone. No lo abandone. Pero lo que es muy interesante es el tema de santificar. Porque dice el 14, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy casado o casada con una persona que no es creyente, pero yo soy creyente, ¿significa que mi esposo automáticamente es creyente? La respuesta es, no significa esto ser santificado. Nosotros bautizamos a los niños, pero cuando los bautizamos no significa que les estamos transmitiendo salvación. Solamente es un acto de identificación con el pueblo del pacto, con el pueblo de la promesa. Cuando la esposa tiene a un marido que no es creyente y su conducta es casta y respetuosa, el marido es santificado por asociación. Disfruta de los bienes espirituales por asociación. La esposa de la oración de la esposa, ¿no?, tiene mucho que ver con él. Él no se da cuenta que la oración de la esposa le está evitando problemas espirituales. Está siendo santificado por asociación. Es como cuando en el templo, cuando Dios mandó a Salomón construir el templo, le dijo que iba a poner los utensilios en el templo, pero lo único que Dios, ¿no?, había hecho santo era el templo. Lo demás era santificado por asociación. Y si ponían ahí un vaso de oro, era santificado por asociación. No significa que el oro fuera santo, significaba que estaba siendo asociado porque estaba en el templo santo, y todo lo que estaba en el templo santo era santo para Jehová. Incluso los hijos de la familia de Leví eran santos. Y algunos de los hijos de la familia de Leví murieron y se fueron al infierno. Así que eran santos por asociación. No en el sentido de la salvación, sino porque estaban influidos por la fe de la parte creyente. Así que si una esposa tiene un marido que es incrédulo, dice la Biblia, no lo abandone. Tenga una conducta casta y respetuosa, porque por su testimonio puede sensibilizar su corazón para que venga a Cristo con facilidad cuando Cristo le llame. No porque se pueda rehusar, no se va a rehusar porque la gracia es irresistible, pero sensibiliza el corazón. Pero por otro lado, es obediente a la palabra del Señor. Y es santificado el esposo o la esposa por asociación, ¿sí o no? Si ustedes conocen a una pareja que tenga el esposo o la esposa no creyentes, el esposo o la esposa de verdad son por asociación santificados. Reciben las bendiciones del reino sin ser creyentes, solo por estar asociados con una persona creyente. Por asociación son santificados, por asociación. Como diría el autor de Hebreos, gustaron del don celestial. ¿Significa que van a ser salvos así? No, de ninguna manera. La única manera de que el esposo sea salvo o la esposa incrédula sea salva es porque Dios lo haya decretado antes de la fundación del mundo y lo haya escogido y le llame en su momento. ¿Existe la posibilidad de que con todo esto que yo tengo que hacer mi esposo o mi esposa no se salven? Existe la posibilidad. Pero esto no excluye la situación de que tenemos que conducirnos de manera casta y respetuosa y con sabiduría. Y con esto termino. Dice Primera de Pedro, otra vez regresando ahí, la recomendación final, en el versículo 8 del capítulo 3. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, y aquí viene la clave, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cómo me debo conducir para que mi esposo o mi esposa estén sensibilizados en las cosas de Dios? Siendo compasivos, amándolo fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. La conducta, la sabiduría atraen más a nuestra parte que no es creyente que a la que tenemos una conducta equivocada.
Así que entonces una manera para que sea influida la parte incrédula y que sea sensibilizada es, por supuesto, la parte testimonial. Tenemos que tener una conducta casta, respetuosa y todo lo que el Señor dijo. Así. Porque lo merece el marido, no, sino porque el Señor así lo requiere. Cuando hay una esposa que siempre le gritone al marido, lo va a alejar. Pero si ahora llega a casa, digo, no sé si hay alguien así, pero si llegaran a casa y tuvieron una conducta casta, respetuosa, casi como Sara, ¿no? Que se dirige a Abraham con toda clase de cortesía, sí, mi señor, estoy seguro que el marido dirá, ¿y ahora? Que le picó. Y va cambiando su pensamiento y de repente va a decir, yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Algo te están haciendo, algo te están diciendo, ¿no? Conducta casta y respetuoso. Hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Ya está rojito así. Vamos a orar, y entonces venimos a las preguntas, ¿no? Vamos a orar. Señor, muy corto el tiempo para hablar de esto, pero tu palabra es eficaz y tiene respuestas. Entendemos, Señor, que qué difícil es vivir con una parte de la familia, con el cónyuge o esposo o esposa que no es creyente. Qué responsabilidad tenemos. Y lejos de echarnos culpas de por qué estamos en esta condición, queremos encontrar respuestas. ¿Qué hacer, Señor? Y sabemos, Padre, que tú o a la esposa o al esposo incrédulo lo santificas porque nosotros somos salvos. Les dejas gustar el don celestial y les dejas ver las bendiciones y los beneficios del reino en nuestra propia vida, de tal manera que su corazón sea sensibilizado. Y por otro lado, Señor, queremos nosotros entender que la sujeción de la esposa al marido incrédulo es necesaria para el testimonio de una fe auténtica, porque te aman a ti, porque te sirven a ti y porque quieren hacer tu voluntad. Ayuda a los esposos que tienen una esposa no creyente, Señor, a vivir con ellas sabiamente, aun y cuando no sean creyentes. Entendemos que la labor de la salvación no es nuestra sino tuya, pero oraremos todo el tiempo para que esta parte no creyente venga a tus pies si es tu voluntad. En el entretanto, seguiremos nosotros gozando de nuestra salvación que nos has dado en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias, pastor. Hermanos, pues ¿cuántos de nosotros quizás conocemos alguna pareja, alguna familia en esta situación? Y quizás vino a nuestra mente alguna duda o algo que queremos preguntar. Entonces, pues tomemos 2 minutitos, hermanas, por si quieren ustedes cerrar sus preguntas, piensen qué quisieran preguntar. Si ya están esas preguntas, pues podemos irlas recogiendo, pero si no, pueden todavía unos 2 minutitos pensar qué quisieran preguntar, hermanos. ¿Algún hermano le falta hojita para hacer o para escribir sus preguntas? Muy bien, pues si alguien todavía se anima a hacer preguntas, lo puede hacer. Vamos empezando con algunas preguntas y invitamos a nuestro pastor. Muy bien, la primera pregunta dice así: ¿hasta dónde puedo ser obediente o sujetarme a mi marido incrédulo o no? ¿Hasta dónde puedo ser obediente o sujetarme a mi marido incrédulo o no? Ajá, los parámetros están establecidos. Sí, escucharon todos la pregunta, ¿no? Los parámetros están claramente establecidos. ¿Hasta dónde tiene que llegar mi obediencia a mi esposo, mi sujeción? ¿Hasta dónde? Está muy simple. Cuando el esposo pide algo, exige algo, pues, solicita algo, manda algo, para decirlo de la manera más coloquial, que no está en contra de la Biblia, hay que sujetarse, hay que obedecer. Pero si el esposo pide algo que está declaradamente en contra de la Biblia, no solamente pueden desobedecer, sino deben desobedecer.
¿no? Lo repito, si el marido, ¿hasta dónde está el límite de la obediencia? Mientras que mi esposo me pida algo que está a favor de la Escritura, o sea, no la contradice, hermanas, tienen que sujetarse y obedecer. Pero si pide algo que está en contra de la palabra, y usted lo puede comprobar, ¿no? Entonces no solamente puede, sino debe desobedecer, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tienen que desobedecer. Tiene que conocer la Biblia, ¿no? Por eso que me estás pidiendo no lo dice la Biblia, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sí lo dice, no? Hay que tener un conocimiento, pues, de la palabra, desde luego, ¿no? Pero ese es el principio. Gracias, pastor. Pregunta 2. Al esposo no se le pide sujeción en ningún momento. ¿Qué debe hacer la esposa creyente de un hombre no creyente si le prohíbe atender a la iglesia? Ok, ese es un ejemplo bien clarísimo, ¿no? Y voy a regresar al punto anterior. He debatido yo personalmente en mi mente y en mi corazón con esto. Pero si nos manejamos por principios, casi cada uno de ustedes sacará su propia conclusión. Y les quiero preguntar, ¿es un mandato bíblico reunirse en la iglesia? ¿Lo manda Dios? Si el marido está pidiendo que no vengan a la iglesia, ¿les está pidiendo algo que va en contra de lo que manda Dios? Saquen su conclusión. Muy bien. Gracias, pastor. Pregunta 3. ¿Qué hacer si nuestros hijos quieren unirse en yugo desigual? Vamos a tocar ese tema mañana, pero oren, porque los jóvenes parece ser que hay que aplicar una especie de psicología invertida. Hay que decirle, cásate, para que no se casen. Pero hay necedad en el corazón del joven, ¿no es cierto? Hay mucha necedad y lo dice uno, no lo hagas, no es creyente, no sé qué. Quizá los padres no les puedan escuchar. Tenemos que depender de que Dios puede hacer la obra en la vida de nuestros hijos. Hay que orar y hay que instruirlos en la palabra. Hay que instruirlos, no se lo impidan, ¿no? Es decir, porque entre más impida, parece ser que los estamos empujando hacia allá. Hay que depender absolutamente del Señor. Pero déjenme decirles una cosa. Cuando ustedes tienen un hijo que quiere casarse con una persona que no es crédula, con el perdón debido, quiero decir que no tuvieron una educación cristiana sustentable a lo largo de su niñez y de su juventud. Muy bien. Gracias, pastor. ¿Por qué es considerada desobediencia al matrimonio mixto si es algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo? Ay, no entendí. A ver, otra vez. ¿Por qué se considera desobediencia al matrimonio mixto si es algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo? Lo que Dios planeó, lo escribió en su palabra, ¿cierto? Lo que Dios planeó lo tiene escrito en su palabra. Y el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, con toda claridad dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo dice. Así es que lo que Dios planeó, lo escribió. Así que si estaba planeado, si estaba ordenado, si estaba establecido. Me imagino que, o sea, lo que quizás aquí quería externar era, ¿por qué si ese matrimonio se está casando de forma mixta? Ajá. ¿Por qué se considera como desobediencia? Porque está desobedeciendo un precepto bíblico que está en 2 de Corintios, claro. Está desobedeciendo, pero hermanos, sí o no, hemos desobedecido muchos preceptos bíblicos. ¿Quién no lo ha hecho? No estoy tratando de justificar la conducta pecaminosa, estoy diciendo lo hemos hecho. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? Aun y cuando hemos tenido actos pecaminosos. Casarse en yugo desigual es pecado. Está prohibido por el Señor, está prohibido. Ese es el principio, no deben hacerlo. Y si lo hacen, están transgrediendo una ley. El asunto es que un pecado de esta naturaleza también tiene perdón. Y el Señor puede tener misericordia. No es un patrón, pero lo puede tener. ¿No conocen ustedes matrimonios cristianos
que se casó una parte con la otra que no es creyente y que el Señor les ha dado una bendición tremenda? ¿No se han conocido la mujer que se casa con uno creyente y de repente el marido resulta más creyente porque se convirtió en el camino? El Señor puede tener misericordia, pero ojo, no es un patrón. Los hijos no le pueden decir al papá: oye, si tú te casaste con mi mamá que no era creyente y mira qué bien están. No es un patrón. Estuvo en desobediencia a su papá y su mamá, ¿no? No es un patrón. Hay que cuidar que no seamos desobedientes al Señor. Gracias. Toda la familia se dice que son cristianos. Tiene cada uno su Biblia y la leen, pero no quieren congregarse. ¿Qué hago? Miren, yo creo lo siguiente. Una persona que se dice cristiana, por el Espíritu Santo que le mueve, se congrega. Una persona que se dice cristiana y no se congrega, yo dudaría de su fe. Porque la Biblia es categórica cuando dice que tenemos que congregarnos. No dejen de congregarse como unos tienen por costumbre. El cuarto mandamiento de la Biblia tiene que ver, y no estamos sujetos a la ley, pero tiene que ver con honrar el día de reposo y santificarlo. Cualquiera que diga soy creyente pero no voy a la iglesia, cualquiera que diga soy creyente y en mi casa oro y en mi casa escucho por internet las predicaciones y lo que sea, esa persona no está acatando la disposición. Puede ser que sea creyente y esté en rebeldía, pero no podemos nosotros pensar que la persona está ejerciendo una fe auténtica. Habría que reconvenirle y decirle y exigirle, pedirle: tienes que estar en la iglesia, tienes que venir a la iglesia. La iglesia no es un medio de gracia, pero es algo que Dios mandó que sucediera. Otra pregunta: si la parte de la pareja no creyente intenta afectar a la parte creyente, ¿qué se debe hacer? Muy bien, depende de la afectación, pero voy a hablar específicamente de las esposas. Esposas. También de los esposos, esposas. Si el marido atenta contra su integridad física, moral o espiritual, no están sujetas al yugo. Repito, si el esposo atenta contra la integridad física, les pega. La integridad moral les pide algo inmoral. O su integridad espiritual, si atenta contra cualquiera de estas tres, no están sujetas al yugo. No deben de permitirlo. Deben desobedecer. Porque esto va en contra de la palabra del Señor. No puede haber agresión en el matrimonio, ni física, ni emocional, ni espiritual. Cuando esto sucede, ¿el matrimonio está perdido? No. La Biblia no autoriza el divorcio. Quizá hay que poner un poco de distancia y buscar de inmediato ayuda. De inmediato ayuda, pero no están sujetas a ese yugo. No lo están. Muy bien. ¿En una relación de noviazgo aplicaría lo mismo? No, pues así déjenlo. No, si es de noviazgo, ¿qué están haciendo con esa persona nociva? No, ya córranlo de su vida. Ahí sí, no, porque no hay una relación matrimonial, no ha habido un compromiso. Y el matrimonio es una institución divina creada por Dios. Mientras que no haya matrimonio, no, menos, ni siquiera hay yugo. Déjenlo, vámonos, córranlo de su vida, córranla de su vida, ¿no? Si el Señor le ha de llamar, le llamará, pero una relación de noviazgo que hay violencia y atentan contra la integridad física, moral, espiritual de cualquiera de las partes. Es otra pregunta. La continuación. Sí, no necesariamente hay okay. Agresión física. Bueno. Muy bien. Ok, otra diferente. Uh-huh. A ver. Creyente, el marido... no sé si el marido creyente, dice el marido creyente, el marido le impide ir a la iglesia el domingo, que debe de hacer. Ya contesté. Aún siendo creyente el marido. Aún siendo creyente el marido. Es lo que tenemos, creyente el marido. Siendo creyente el marido, le dice a la esposa: no quiero que vayas a la iglesia. ¿Qué debo hacer? Ya la contesté hace rato. Sí, mi hermana Rocío. Un comentario con respecto a esa pregunta. Sí, cómo no. Sí. Yo creo que cuando la mujer es muy joven en el evangelio y se casó con un hombre creyente, sí. Ha habido casos porque a través del tiempo el Señor nos va enseñando también el mundo. Hay mujeres que dicen: no me deje ir a la iglesia, me impide que vaya a la oración, etc. Sí. Pero la mujer no está cumpliendo con sus deberes domésticos. Se va a la iglesia, porque yo lo viví un tiempo con algunas mujeres en un estudio, y la mujer se iba a la iglesia y dejaba toda su casa tirada, no había comida, los niños no estaban bien atendidos. Entonces el marido decía: por irte a la iglesia pierdes el tiempo. Entonces yo creo que ahí la base es enseñarle a la mujer la piedad que ella tiene como ama de casa,
para que no dé mal testimonio, sí, claro, de irse y dejar todo. Claro, es la conducta casta y respetuosa. Sí, por supuesto. Pero ya contestamos esa pregunta hace rato. Muy bien. ¿Última? No. Y última dice, ¿la asociación se da cuando hay una santificación? ¿La asociación se da cuando hay una santificación? O sea, se refiere a lo que decía de que... Santificado por asociación. La asociación se da... ¿Qué? Yo me imagino, santos por asociación. Sí, pero la pregunta sí. ¿La asociación se da cuando hay una santificación? Cuando la parte creyente, evidentemente santificada, ¿cierto? Porque ha sido declarado justo por el Señor. Cuando hay santificación, la parte no creyente, por supuesto que recibe bendición. Sí, claro, hay asociación, sí. No significa que hay salvación, digo que hay un disfrute de las bendiciones del reino. Exacto. Y sí lo comenté, creo, en la plática. Sí, creo que era la eso. última. Ajá. Si la persona creyente no tiene las bases de una buena doctrina, ¿puede hacerse la santificación? La santificación es un asunto doctrinal. Y hay personas que tienen una doctrina bien equivocada, bien chueca, pero requete chueca. Incluso hay esposos creyentes no presbiterianos, no reformados, pues yo digo no bíblicos, que han tergiversado la palabra para sus propios fines, ¿no? Me parece que cuando hay una verdadera salvación, cuando hay una verdadera santificación, cuando hay una verdadera relación con Dios, la relación del esposo con la esposa o viceversa va a ser en una santificación correcta. Cuando no sucede, otra vez el principio. Si el marido está pidiendo algo que está en contra de la Biblia, no se debe desobedecer. Y al revés, si la esposa está exigiéndole o solicitando algo al marido que es algo que está en contra de la Biblia, el marido tiene que reconvenirle y no tiene que hacerlo. Creo que es la pregunta. Muy bien. Hermanos, sí. Sí, hermano. Bueno, sabemos que en algunas sectas como los testigos de Jehová, a las mujeres o a los hombres les obligan a ir a los servicios que ellos tienen los domingos y a sus obligaciones con la iglesia. Sí. Y si no van, entonces le dicen divórciate del marido. Ay, está feo eso. Y entonces, yo creo que en la secta pues pasan los divorcios porque es una secta, no tienen una relación con Dios. Pero en el caso de los cristianos, si una mujer se casa con un inconverso, pues yo creo que cuando le dice no vayas a la iglesia, es parte de las consecuencias que tiene que pagar por haber tomado una primera mala decisión. ¿Sí? Y ahora, si ya tomó la mala decisión, le está yendo mal, pero si después entra en madurez y quiere servir a Dios, si ella no le sirve tanto al marido, sino le sirve a Dios y hace todas las cosas que Dios le dice, el esposo, Dios va a hacer que ella tenga gracia con el marido. Sí. Es el del testimonial que hablábamos. Sí, claro. Y tiene que ver, hermano Rolando, con la madurez cristiana, ¿no? Porque, miren, yo les garantizo, casi lo firmo, si una mujer tiene una actitud casta, respetuosa, obediente, sumisa, no va a tener problema para que el marido por lo menos el domingo en la mañana la deje ir a la iglesia. Ya si no la quiere dejar entre semana, está bien para que haga el quehacer o lo que sea que tenga que hacer. Pero por lo menos cuando hay una conducta casta, respetuosa, amable, ¿no? Sujeta, estoy seguro que el marido dice, por supuesto, si esto tengo en mi casa cuando vas a la iglesia, por favor ven más seguido. O sea, verdaderamente se logra, ¿no? Sí se consigue, no es historia, ¿no? Lo hemos vivido a lo largo de los años. Además que en nuestra cultura, normalmente las mujeres de unos años atrás eran respetuosas, eran castas, sumisas, no hablaban y no eran cristianas. Pero yo creo que la cuestión es qué tanto yo estoy agradando a Dios, qué tanto hago las cosas en mi casa para agradar a Dios y no a mi marido. Sí. Si yo hago las cosas para agradar a Dios, en cualquier área de mi casa, si hago la comida como para Dios, si tiendo la cama como para Dios, si hago todas las cosas para glorificar a Dios, yo creo que el Señor no nos puede decir, obedéceme, y después de que te obedezca, pues a ver cómo te va. Sí, no. Creo que el Señor cuando nos dice obedece, Él va abriendo al Señor, claro. Para que nosotros vayamos caminando. Sí, muy bien, sí, gracias. Creo que la hermana Silvia tenía... Sí, hermano. Es que se habla siempre de la mujer. Sí. Pero en alguna ocasión quise preguntar qué pasa con el esposo, que él es el creyente, sí, y la esposa no es la creyente. Claro.
¿hasta qué punto el esposo le puede pedir a la esposa pues que atienda las actividades junto con él? El mandato es... ¿Hasta qué punto? Porque claro, no, sí, es totalmente correcto. Acuérdense ustedes que el matrimonio es una ordenanza de la creación. Fue instituido antes, ¿no? Antes del pecado. Fue establecido para todos los hombres. Está en la mente y en el corazón de los hombres y de las mujeres esa ordenanza escrita, ¿no? ¿Qué pasa cuando el marido es creyente y la mujer no? Él tiene que, o le pide a ella, involúcrate, vente, tiene que hacerlo. Lo tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando la esposa dice, no me involucro? A ver, pues no lo hago, ¿no? Simplemente no quiero hacerlo. Entonces yo creo que también hay que tener un poco de paciencia y otra vez, la conducta del marido, ya no tanto como con la mujer, porque cuando Pedro habla de esto, habla de tratarlas sabiamente, cuando es con cariño, con amor, con una buena, ¿no? No es, vieja, vámonos y mira nada más, que no sé qué, nunca quieres venir, eso aleja. Pero cuando hay una conducta de sabiduría, ¿no? De oración, a lo mejor hay que esperar un poco y poco a poco la esposa va a ir cediendo. No tenemos que considerar a la esposa como esclava nuestra, ¿no? Dice la Biblia, son coherederas con nosotros, y siendo coherederas, la está poniendo al mismo nivel que nosotros, ¿no? No es menor que nosotros, es coheredera juntamente con nosotros. De tal manera que yo creo que sí, el marido tiene que hacer énfasis en esto, con la esposa, y tener que tener mucha sabiduría, ¿no? El ejemplo más concreto es el que Pablo establece en el libro de Efesios. Le dice Pablo a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó a la iglesia, ¿no? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿no? Y me parece que el amor del esposo hacia la esposa, sobre todo la esposa no creyente, tiene que ser así, un amor de entrega total, ¿no? Y con mucha paciencia. La paciencia juega un papel importantísimo en esto. Mucho amor, mucha paciencia, palabras suaves. Acuérdense que hay que tratarla como a vaso más frágil, ¿no? Seguro la esposa va a conceder. Pero normalmente la historia que he conocido a lo largo de los años que tengo como pastor es de gritos y sombrerazos, de una parte o de la otra. Y han logrado justo lo contrario. O ella se separa, o él se separa, o hay un pleito casado, viven juntos pero separados, cosas de esta naturaleza. Pero sí, no tenemos que hacer demasiado énfasis en cómo debe de ser la mujer en casa, un poco también como el varón, ¿no? Bueno. Muy bien. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias, pastor. Ahora vamos a tener unos momentos especiales de oración. En esta ocasión